acompaña el ingeniero Roberto Herrera Polanco, quien actualmente es director de infraestructura escolar, pero también ha sido viceministro de Obras Públicas. Una gran personalidad que nos acompaña esta mañana. Bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias. Agradeciendo la oportunidad de poder comunicarme con el país y con mis compañeros de trabajo. Claro. Y con la familia también. Saludos a todos. Y Nelson, con los dominicanos que viven en el exterior, sí, que son diáspora, muchísimos. Claro, claro. Tengo muchos amigos allá. Ingeniero, Latinoamérica ha sido testigo de dos eventos sísmicos bastante importantes, tanto en Venezuela como en Colombia. Hemos tenido también movimientos telúricos en España recientemente. Y una de las iniciativas que yo quiero resaltar de forma positiva que usted está llevando a cabo es que aquellas escuelas públicas que no cumplen de alguna manera por la cantidad de años en que fueron construidas con las normas antisísmicas que existen actualmente, usted ha tomado la decisión de algunas demolerlas, reconstruirlas, partir desde cero. Quiero que le cuente a la República Dominicana y al resto del mundo cuál es el plan de usted con estas escuelas. Bueno, antes de todo, creo que es un deber informarle al país que la meta que anunciamos el año pasado, lo que nos propusimos como Dirección de Infraestructura Escolar, gracias a Dios ya arribar el próximo lunes, estamos seguros que ya se van a cumplir. Y gracias también gracias al apoyo sobre todo que hemos recibido del superior gobierno, del presidente y del ministro. Realmente los resultados son buenos. Proyectamos por encima ya de 1.500 aulas, que lo tomamos como una meta de trabajo lógica, partiendo de las informaciones, de las demandas que nos exige, si vale el término, el Ministerio de Educación. ¿1.500 aulas en qué sentido? ¿De reparación, reconstrucción, nueva, vieja, cómo? Le explico, 1.500 nuevas aulas, o sea, aulas nuevas al sistema. En cuanto a la parte de reparación, cuando llegamos en febrero del año pasado, instruimos un estudio y en abril, cuando nació la DIE, porque realmente la Dirección de Infraestructura Escolar, y es bueno decirlo, nace como institución formal ya desconcentrada a partir del mes de abril del año pasado. Entonces, disculpe, ingeniero, ¿y cómo era antes de que usted llegara? Antes era un departamento que pertenecía al Ministerio de Educación, pero no tenía libertad operativa y financiera. Las decisiones que se tenían que tomar, los pagos que habían que realizar, tenía que pasar por toda la burocracia del ministerio. A mi modo de ver, una de las causas de por qué normalmente, de manera tradicional, este departamento no tenía el rendimiento que se esperaba. Hay, para mí, tres importantes decisiones que es lo que ayuda a catapultar este organismo. Primero, las dos leyes que se proponían hacer un transitorio de la ley 340 para darle libertad a esta dirección de poder intervenir proyectos que estaban paralizados porque no había forma de poder terminarlo, porque ya los recursos contractuales se habían terminado. Y finalmente el decreto de desconcentración, que le da libertad a este organismo. Con estas tres leyes, la DIE entonces tiene las armas necesarias para poder operar, y le informo que cuando llegamos evaluamos unos 1.345 planteles de 7.000 que teníamos en ese momento, que ameritaban intervenciones, entendíamos críticas. Bueno, pues hoy también le puedo informar que estamos entregando 1.354 planteles ya intervenidos y remozados. ¿Qué ustedes están haciendo para que esos planteles recién remozados no se deterioren tan rápido a 1 o 2 años después de inicio escolar? Muy simple, nosotros introdujimos a la forma de operar de la DIE que todos los mantenimientos se hicieran por contrato. Contrato con póliza, con informaciones en el pliego de condiciones que dicen que si pasa 6 meses, si pasa 1 año, si pasan 5 años, y las partidas que le pagamos al contratista para que él las haga tienen fallo de ley, él tiene que ir a repararla. Ingeniero, usted acaba de dar 2 datos. Dijo que acaban de entregar 1.500 aulas nuevas. Ya, estamos entregando. Están en proceso de entregar 1.500 aulas. Correcto. ¿Esas 1.500 aulas están listas?
o Sí, están ahí a tú punto sabes, de... sí, o sea, hay algunas que están en fase de Detalles. terminación, pero todas entran en este mes. de Ok, agosto. Ingeniero. entonces 1.354 que fueron intervenidas. Yo quisiera que No, usted... planteles. Planteles que fueron Plantelos. intervenidos, o sea, planteles completos que fueron Planteles intervenidos, completos, planteles escolares completos. Correcto. Entonces, den una breve radiografía de la situación actual de toda la infraestructura escolar del país. Usted hablaba de que hay 7.000 planteles que necesitan ser intervenidos, ¿eso es correcto? No. Hay, en el país existen, dando números lo más exacto posible, 7.800 planteles. Ok. Cada plantel tiene normalmente 3 o 4 edificaciones, Ujú. ¿verdad? De esos 7.000 y pico, estamos entregando remozados, intervenidos, 1.354, que fue lo que entendimos, estaban en una situación Más deteriorado. más deteriorada. No significa, y es bueno aclararlo, que aún no queden planteles en condiciones de intervención. Por ejemplo, Cuando ingeniero, usted- breve. ingeniero, usted dice que no significa que no haya algunos planteles para intervención. Claro. Dice la Asociación Dominicana de Profesores que, a pesar de usted habla de 1.500 aulas, faltan, según la ADP, entre 7.000 y 28.000 aulas para el año escolar que comienza el próximo lunes. Dice la ADP. Yo no soy profesor, yo estoy haciéndome eco de lo que dice la ADP. Eso lo dice, ¿verdad? Correcto. Y que dice la ADP también que faltan en esas aulas, no tendrán entonces espacio 150.000 alumnos. Es decir, falta de 7.000 a 28.000, 150.000 alumnos. ¿Cómo entonces compaginamos, macheamos esos números con los suyos? Salazar, cuando tú dices, y perdóname que te tutee, No, por supuesto. cuando tú dices que tú no eres profesor, No, para nada. exactamente eso digo yo. O sea, yo no soy profesor. Exacto. Ahora sí se va a hablar de geotecnia, de estudio de suelo, y ahora de las estadísticas de las aulas. Hablemos del número de aulas. La fuente, la fuente, El ¿verdad? ADP, ¿verdad? Salen de ahí. O sea, la ADP, con todo el respeto que tengo por los profesores, que para mí es lo más importante que puede tener el país, Así es. las estadísticas están muy divorciadas de la realidad. Ah. Pero muy, o sea, muy ¿Cuál es divorciadas. el déficit Para que real? tú tengas una idea. Exacto. Porque hay que hablar con números. No, con datos. y sobre todo los televidentes. Si nos buscamos la cantidad de estudiantes que solicitaron cupo este año, pero que tú tienes que buscar, la Sí. realidad, 151.000 estudiantes. De esos 151.000, entras o buscas en el ministerio, te darás cuenta que hay 145.000 que están inscritos. Ok. Hay unos 6.000 que están en ese proceso de inscripción o de reubicación, porque a veces alguien como yo o como cualquiera de nosotros, tengo mi hijo aquí, pero puedo tenerlo allí porque esté mejor o por cualquier condición. Entonces yo hago esa solicitud, pero tengo cupo aquí. También eso se maneja. Ahora, si tú haces un cálculo y dices que esos 6.000 no tienen cupo, por ejemplo, tú divides 6.000 entre 35, que es lo que te cabe en un aula. Tú haces el cálculo y te darás cuenta que eso equivale a unas 142 aulas. Estamos entregando nuevas 1.500 aulas. Entonces ahí tú te das cuenta que las estadísticas fallan. Las estadísticas O sea, fallan. lo que Ahí- dice ahí la lo ADP que- no es real. No es real, señores. Entonces, no es pero real. eso incluye, no, usted Sí. sabe lo que yo estoy haciendo ahora. Sí. Siendo aquí el vocero de mis compañeros, sobre todo dos que hay acá, que cuando trajeron ese tema, yo digo, esos números no pueden ser. Yo estaba en su lado. Oye, Yo estaba en su lado. ¿Usted sabe por qué yo estaba en su lado? Porque yo decía, es que si aquí faltaran aulas para 150.000 niños, Estuvieran en hubiera la un calle. escándalo No, no, nacional. ¿Y usted sabe a qué se lo achacaban en esta mesa? A que eran los niños haitianos, que sacaban a los dominicanos. Eso incluye a los haitianos también, a los hijos de haitianos, ¿verdad? Bueno, honestamente esa parte yo no la manejo. Pero están ahí. Ingeniero. Yo me iba a hacer aula. Ingeniero. Entonces son 5.000, 6.000 nada más. 6.000 personas que, Esos se, números- que esos se números están muy- reubicando. esos números real, yo Claro. creo. porque Danilo 150.000 Medina, no son. Medina se había trazado en su plan de gobierno construir 28.000 aulas para duplicar, para poder hacerla tan extendida, había que hacerle una escuela madre, ¿verdad?
siamesa. Y esas 28.000 aulas que se propuso construir no pudo ser posible, pero en los 8 años lograron 19.000 aulas. Pero ellos entienden que dejaron un déficit de 5 o 6.000 aulas que había que construir. Se estima que en los primeros 5 o 6 años del gobierno del doctor Abinader, del licenciado Abinader, solo se han construido menos de 4.000 aulas, cuando se habían dejado 11.000 aulas en construcción. O sea, cuando se va el gobierno del PLD, dejan 11.000 aulas en construcción. ¿Cuántas aulas usted podría calcular que se han construido desde el 16 de agosto del año 2020, cuando terminó Abinader, cuando el segundo periodo de Abinader, ¿verdad? Ahora del 26? ¿Cuántas aulas se han construido? ¿Y cuál es la planificación para seguir construyendo? Mira, si nos vamos al 2012, cuando Danilo entra, que dicho sea de paso, como profesional y como ingeniero civil, una de las cosas que yo más aplaudí en mi vida en esa época fue precisamente ese gran plan de intervención que se originó. Sí. 4 o 5 grandes sorteos que contrataron 2.000 planteles, para hablar con números, porque eso es bueno dar sorteos que eran transparentes porque se hacía mediante rifa. Totalmente transparente. Totalmente bueno, te digo que fue una de las cosas que yo más aplaudí. Sí. Evidentemente, todo tiene a veces sus inconvenientes. La parte del sorteo, o sea, los sorteos, que es lo más transparente, nos provocó como país, lamentablemente, en algunos casos, problemas, porque entonces ganaba cualquier empresa. Y hay empresas que no estaban calificadas para hacer esos proyectos. Pero eso es otra cosa. Y algunas no tenían solvencia realmente económica. La intención fue correcta y el plan fue correcto. Ahora, de esos 2.000 planteles, el gobierno de Danilo entregó 1.200 planteles. Ahora, de esos 1.200 planteles, pago totalmente ya saldado, fueron 657 planteles. Hay un criterio en el gobierno que se ha estabilizado y que para mí también ha sido muy importante, o sea, en este gobierno, que es la continuidad de Estado. Sí. En el 20, cuando llega el gobierno del presidente Luis Abinader, tú tienes 1.200 planteles que entregaron, pero tiene alrededor de unos 700 y pico de planteles que no estaban terminados, pero peor aún, que no había forma de continuarlo. Y fue lo que dije al principio. Sí. No había forma de continuarlo porque la ley 340 te dice que después que tú alcanzas el 25% de partidas adicionales, hasta ahí llegaste. Entonces, eso fue lo que produjo lo que se llamó el nudo legal. En eso se tardaron 1 año y pico, casi 2 años, incluyendo lo de la pandemia. Y finalmente, cuando se producen 2 leyes que le da entonces libertad al Estado para poder intervenir, es que entonces el gobierno puede comenzar a intervenir esos planteles. ¿Qué pasa entonces? Conjuntamente con esa intervención, el gobierno tiene entonces que la diferencia que hay entre 1.200 planteles que se entregaron y 657, esa diferencia había que pagarla. Sí. Y eso se pagó por la continuidad de Estado. Entonces, en definitiva, para tú comparar un gobierno con otro en esa materia, tiene que analizar los datos. Por eso cuando nosotros llegamos, ¿qué hicimos? Ya con ese marco de acción disponible, comenzar a terminar escuelas. Y por eso hoy podemos exhibir que en 1 año y 4 o 5 meses hemos entregado ya por encima de 3.000 aulas. Cuando el promedio normal, incluso en los mejores tiempos del gobierno de Danilo, que en materia de construcción de aulas fue bueno, y no podemos ser con eso mezquinos. Los picos te oscilaban entre 1.400, 1.500, 1.800, y nosotros el año pasado entregamos 2.011 aulas. Y este año no proyectamos a final de año, en diciembre, superar esta meta. Porque en definitiva, ¿qué es lo que hay que hacer? Hacer las aulas. Agilizar. Ese es el papel de la DIE. Ya para tú comparar lo que ha hecho un gobierno y otro, tenemos que ver esas estadísticas frías. Ingeniero, volvamos a las escuelas que hay que demoler, porque esto fue una noticia que corrió en todos los diarios. Quiero que usted le explique a la nación por qué hay que demoler estas escuelas. Mira, ese tema que incluso salió, y ahí me van a perdonar los jóvenes de mi equipo, porque tenemos un gran equipo de vulnerabilidad estructural que se instauró cuando llegamos ahora
Digo, ahora no, hace un año ya y 4 meses. Tenemos contratado a nivel nacional 12 empresas que se dedican a hacer estudios de vulnerabilidad estructural. Sí. Nosotros tenemos como país un organismo que es la ONESPI, que ellos hacen evaluaciones estructurales, pero son evaluaciones a un nivel que no llegan a la producción de ensayos y a los informes técnicos definitivos. Nosotros tenemos esas 12 empresas contratadas. Fruto de esos trabajos y otros estudios también que encontramos de la ONESPI, hemos venido evaluando a lo largo de estos tiempos que ya hay varios planteles, especialmente aquellos planteles de vieja data. Aquí tenemos planteles de 50, 60, 70 años, Sí. con la condición de que la mayoría de esos planteles no fueron construidos con el código antisísmico. Recordemos que el código antisísmico se comienza a implementar de manera formal a partir del 2012, después que pusimos la válvula en remojo cuando pasó lo de Haití. Entonces, ¿qué pasa? Esas escuelas hemos estudiado que con un sismo de determinado nivel pueden comportarse de una manera no adecuada. ¿Cuántas Y como son escuelas se vidas, caerían si hay un sismo de 7.5, 7? Por Dios, Freddy. mira, esos son datos que hay que saber darlo. Yo sí te puedo explicar lo siguiente. Nosotros el mes que viene, y lo daré como una primicia, ¿verdad? Mira. El mes que viene, ¡Primicia! Marilu, escúchame, pero tengo que decir. El mes que viene nosotros vamos a lanzar ya el inicio de una gran evaluación a nivel nacional. Gracias a Maravilloso. Dios. Tenemos 8 meses preparando ese gran proyecto con la intervención de varios organismos del Estado y con la aprobación, incluso, con su presupuesto, del señor presidente y del ministro Miguel de Campos. Qué alegría. Nosotros en diciembre o en enero tendremos una base de datos de un estudio técnico estructural de cada plantel de este país. ¿Eso lo hará una empresa local o internacional? No, local. Aquí, miren, señores, aquí a nivel de ingeniería, este país yo se lo he hecho a cualquiera. Aquí hay grandes empresas y grandes técnicos de ingeniería. Sí, sí. Y bueno, y lo han demostrado ya con los grandes proyectos que tenemos. Cuando usted dice, ingeniero, que va a ser a nivel general, obviamente se refiere a todo lo que tiene que ver con escuelas Sí, públicas. claro, planteles escolares. ¿Hay de ¿Tienen alguna usted- manera, esto es brevísimo, usted tiene alguna información o sabe, ha escuchado si hay algún interés de hacer ese mismo levantamiento en los colegios privados? A pesar de que obviamente se complica más el asunto ahí, pero es un tema de seguridad nacional ya lo que tenemos con los terremotos. La UNESBI también tiene la demanda Es el servicio, de pero edificaciones privadas, pero te puedo decir que realmente nuestras edificaciones, y eso diría no para tranquilidad, sino porque es parte de la realidad, el sector formal de la construcción está bien resguardado en términos estructurales, especialmente todo lo que se ha tramitado del 2012 hacia acá, porque se ha cumplido. Una de las cosas que todos los gobiernos han cumplido es con ese código. En O un sea, a momento- nivel privado, eso, ahí estamos un poco más En tranquilos. un momento determinado se ordenó una especie de investigación para ver la vulnerabilidad de los recintos escolares, de los edificios de las escuelas. Y entonces yo siento como que eso un poquito avanzó un poco y después se estancó. Pero aquí había una comisión para revisar cuáles, se fueron al norte, a Puerto Plata, revisando cuáles planteles tenían la posibilidad de colapsar ante cualquier sismo, cualquier movimiento telúrico. Claro, nosotros tenemos, porque los estudios, UNESBI ha hecho muchos estudios y nosotros hemos continuado. Para que tengan una idea, diríamos, en la falla que está en la cordillera septentrional, en su área de acción, nosotros estamos, y arrancamos ahora, la próxima semana, a profundizar esos estudios. Ahora en septiembre. Tenemos alrededor de unos 2,000 y pico de planteles que forman parte de lo que es nuestra prioridad en términos de estudio. No porque estén mal, sino porque en los sismos, y esto es importante, la condición del subsuelo es fundamental. Claro. Es lo más importante.
O sea, tú puedes tener una buena edificación y si el suelo donde está sustentada tiene unas condiciones como las hay en muchas zonas del país, son pasibles de que tengan problemas. Igualmente tú puedes tener una mala edificación y si tú la tienes plantada, por ejemplo, por poner un ejemplo, en el Mirador del Sur de aquí, Sí. es difícil que se caiga. Porque Eso la es parte sobre del suelo roca, es fundamental. todo Eso es hablan roca. de, por ejemplo, Naco también, que es roca. Naco es roca, La perilla. la perilla también. Por ahí, también, Mirador hasta Sur. por ahí va llegando, pero no muy para arriba de ahí, de Pero el Perilla estudio, para abajo. pero los estudios se están haciendo. Por ejemplo, nosotros ya tenemos contratadas 241 escuelas que estamos interviniéndolas, eliminándole el efecto de columnas cortas, que para que la gente pueda entender así de manera rápida. El efecto de columnas cortas es una característica que de venir un sismo, la escuela te cae como un sándwich, Sí. como pasó hace unos años en Puerto Plata, que gracias a Dios fue de noche que pasó, porque si es de día, Ingeniero, ya tenemos que terminar la entrevista, pero en nombre de las personas que no tienen sus hijos en Naco ni en Piantini, en las zonas más pobres del país, ¿podemos quedarnos tranquilos? ¿Hay algún momento en que va a ser prioridad las escuelas que están en Guachupita, Gualey, Los Minas, Sabana Perdida? Cuéntenos un poquito, los tres brazos. más que nunca, te puedo decir. Por ejemplo, una de las cosas que nos llena de orgullo es que en los guandules teníamos unos 14 años que no se podía construir un plantel, no por falta de deseo de las autoridades, sino por las condiciones del subsuelo. Este año los guandules tienen un plantel de 24 aulas construidas con material que si viene un sismo no colapsa porque es con aulas modulares. O sea, nosotros podemos comunicarle al país que gracias a Dios, no solo el rico, clase media y pobre también, tienen sus planteles de alta calidad. Ingeniero, muchísimas gracias. Decirle al país que ahí tienen un tremendo ser humano, no solamente un tremendo funcionario público, y agradecido en lo personal del detalle que siempre nos ha dado como canal. Es una nueva